la ilustre y guapa Academia Akurai, una idílica institución donde jóvenes mujercitas son educadas para volverse las esposas ideales tan pronto se gradúen, sobre todo en la parte íntima. Akari es la estudiante quien más aspira a este futuro, pasa sus días con su guapa amiga Aoi y su ñoña, Kohai-cheon, confiadas que la escuela es un lugar seguro donde solo chicas conviven, desconoce que sentimientos románticos surjan. Y es que Chon se declara a la noche a Akari, sabiendo que no tiene oportunidad, pero al menos desea dejarla sabiendo de su afecto, alguien las ve, aunque no es nadie para asustarse. Llega la mañana y Akari solo planeaba discutir la confesión con Cheon, al despertar encuentra una marca legendaria en el cuello, señal que su pureza ha sido tomada, pero ¿por quién? Solo existen mujeres en esa academia y las estudiantes descubren de esa manera que una dama puede arrebatarse a otra, una loba. Es un escándalo, Cheon no recuerda nada, las profesoras fuerzan a sus estudiantes a buscar la culpable en un tribunal, si no todas serán expulsas, las sospechas recaen en Akari, las chicas se acusan mutuamente, ocurre una votación y para alivio de Akari, no es considerada la culpable. Aunque las nenas condenan a una a la expulsión, es obvio no es la culpable y la loba sigue con las suyas. La loba en un jardín de lirios, es uno de los mangas lirios más interesantes actuales, que solo alguien muy experimentada en el género podría crear, es el caso de su autora, Achichi, quien a más de 15 años ya dibuja historias como esta, querida profesora, romance entre una estudiante y su profesora, con sus limitaciones de la época, pero su diseño fue refinando imitando un estilo más tradicionalmente choujos, de sus obras destaco a Princesa Inútil, cual recomendaría para iniciantes en el género ya que empieza de forma muy normativa, pero la relación avanza a tener madurez. También está donde hay un intercambio de cuerpos, pero es incómodo así que pasemos. Es una historia de lirios junto a un misterio erótico basado en el clásico juego del hombre lobo, para quien no sabe, es uno de esos juegos grupales muy populares en el mundo anglosajón, consiste en un grupo de al menos una docena de jugadores, donde 2 serían hombre lobos y el resto simples aldeanos, elegidos al azar por medio de cartas. Estos jugadores tienen que cerrar sus ojos para la figura de un narrador, siendo el único conociendo las identidades de todo, y es quien pide a los hombres lobos elegir a cuál aldeano matará, bueno, solo sacar del juego que no es un juego de violencia real. Los demás aldeanos tienen que discutir quién es el hombre y hacer una votación, puede ganar los aldeanos o el lobo, hay algunas variaciones que incluyen hasta poderes mágicos, pero el básico, y sí, inspiró el juego entre nosotros, porque muchos acaban siempre comparados con ese juego de alienígenas, desconociendo lo básico y dónde viene su inspiración, así como otras obras importantes. A lo principal, la idea de pureza de las chicas, es típico en las historias de los lirios desde su fundación con las primeras historias de Nobuko Yoshiya, donde las chicas vivían en escuelas idílicas sin contacto con el género opuesto, donde florecían las relaciones románticas entre las nenas, pero casi nunca un final con una relación formal entre ellas, incluso Nobuko con lo progresista que era en su época, no evitó este tópico. Así que cuando la historia de este manga trata de chicas en un internado, se preparan para casarse tiene mucho a ver con los lirios, incluso el hecho que sus relaciones se vuelvan adultas. Por mucho tiempo no se consideraba las relaciones físicas entre las nenas como validadas, tanto que ni se consideraba que podían tener sus experiencias entre ellas, por eso puede encontrarlas ciertas historias anticuadas, que las mujeres se declaren vírgenes, pese a haber tenido relaciones con otras mujeres. Que eres virgen. Esto ya está ultrapasado en contextos modernos, son igual de legítimas, pero remanecientes permanecen a punto que existen países donde se criminaliza la homosexualidad masculina pero no la femenina, cual en ninguna instancia significa que son tolerantes con ellas, sencillamente no consideran que cuenten, y todos esos países también discrimina extensamente a las mujeres así que lejos de ser algo positivo. Sobre todo sobre la pureza femenina, necesitamos mencionar a la legendaria intelectual feminista Simone de Beauvoir, cuyos estudios sobre los roles de las mujeres en todas las épocas es nuclear para los tiempos actuales, según la licenciada entre muchos significados que tienen la pureza femenina está sobre todo para el control corporal de las nenas, y ante todo someterlas, por eso, aunque la pureza femenina es valorizada, también instrumentada para ser removida por los opuestos.
Claro, está el factor reproductivo para que los posibles hijos sean realmente del progenitor se vuelve secundario después de cierta edad. En escenarios específicos también se les exige esta pureza a los señoritos, como en el cristianismo mormón. Todavía no es estructural, también la parte morbosa que igualmente estaría atada al argumento anterior. El manga entonces combina la actual legitimidad de los lirios con el valor de la pureza de las nenas, creando un desafío donde ellas mismas pueden ganar ese preciada, aunque la situación es conservadora. Akari es la protagonista idealista, romantiza la idea de casarse y es inocente con respecto a los sentimientos románticos. Es probable que su experiencia antes de la academia fueran ideas superficiales, y como ironía es bastante popular entre las nenas. Esta Aoi, su mejor amiga a cual sin querer termina besando en un desliz, gesto que pasa desapercibido para Akari pero implica una conciencia permanente para la otra. Y claro Shion, pero si le gustaba a las chicas porque terminaron en una escuela donde están destinadas a casarse con un sujeto. Pues, las chicas están en una edad para definirse, se nota la gran inocencia que vivían antes de aprender otras realidades. El manga deja clara que algunas ingresaron únicamente por motivos financieros. Todavía parafraseando a Simone, las mujeres son instigadas inicialmente a creer su vida solo puede existir con otro, y pese a muchos dramas de por medio, acaban aceptando tales exigencias. Ahora, esto nunca fue total, durante toda la historia hubo considerable porción de mujeres que nunca se casaron, la propia erudita nunca se casó. Este porcentaje es mucho mayor hoy en día, pero raramente se presentan como una opción primaria. Así, chicas como Shion terminó en esta escuela por costumbre. Ante todo, por un instante creía la historia se situaba en una época anterior a la modernidad, pero ahí están celulares. Desconocían esta posibilidad debido al contradictorio conservadurismo nipón, porque sí, las nenas tienen uniformes muy europeos pero están dentro del archipiélago, como han dicho muchos, hay cierta coerción social para que se casan aunque sea puramente para encajar, claro ignorando los etcéteras como que cuando una dama debuta física, con frecuencia es muy negativa. Ya en la época de Simone se tenía datos que no llegaba el 5% de disfrute por parte de ellas y que era muy frecuente la frigidez, sobre todo en culturas conservadoras como la japonesa. Contradictoria porque justamente creo el género con mayor igualdad entre las relaciones entre mujeres que lleva a otro detalle, se inculca que solo se casarán con sujetos, sin ninguna exigencia legal al respecto, o sea, en teoría podrían encontrar una mujer que les dé el mismo final, pero existen particularidades, aunque segura existen mujeres que preferirían que sus chicas debutaran con ellas, lejos de ser sistemático. Es virgen. La intocabilidad de las nenas en Hakurai era demostrada por en una mitología interna, la marca que aparece en el cuello de las nenas antes del caso de Shion resultaba una leyenda, y las porciones ofrecidas en la entrada de las estudiantes parecía ser meramente ritual. Eso mismo es un misterio. Cuando ocurre la aventura de Shion, las profesoras se apuran a dejar claro que solo podían ser las estudiantes que viven en ese dormitorio específico siendo miembros del consejo estudiantil, y son ellas por su cuenta que deben actuar como un tribunal, pero deberían ser las propias profesoras que investigaran ya que son la figura de autoridad y con las responsabilidades. Claro, pueden que sencillamente no quieran cargar el peso de expulsar alumnas, aún no sería suficiente justificativa para dejar a sus estudiantes ser las juezas, implica una complicidad, hasta corrupción. Resultó gracioso que las profesoras se autodeclaran por encima de sospecha, como si la autora no hubiera creado historias con relaciones con profesoras, todavía se puede desconsiderarlas. El manga visualiza a la loba inicialmente con ambigüedades para insinuar que las candidatas a sospechosas fueran Aoyo esta risueña llamada Ai. Posteriormente la historia le otorga una apariencia completa, metafórica, con aspecto místico. Aunque apuntada como villana por las nenas puras, la verdad ella consigue su entretenimiento a juego limpio, ofrece la oportunidad para las nenas expresen sus sentimientos sobre ella imaginándose con su chica querida. Un detalle es que las elegidas son quienes quedan encima de la loba, no solo por su posición favorita, sino demostrando son quienes dominan la acción, aclaran es consentido, la loba se vale de la fragilidad emocional de sus devoradas, pero al final juega limpio.
El sentido de traición que las estudiantes la acusan es por concluir acertadamente que la loba pretendía desde el inicio hacer de las suyas, sacrificar a su primera compañera, Yanagi, fue equivocado, no del todo irrelevante. Yanagi posee el aspecto de disciplinada y estudiosa, termina siendo la elegida para la expulsión por el desliz de mencionar que sabía que Cheon le gustaba a Kari, hecho que solo conocido por las dos sabían horas antes. Sus últimas palabras confiesan una envidia, no obstante, su única responsabilidad es tomar un antídoto para la porción que evita las marcas surjan. Ahí está, porque Yanagi tomaría el antídoto si no fuera para otra acción que sea tener aventuras con sus compañeras. No sedujo a Cheon, mas deja claro que tuvo experiencias con la loba, quien por sus escenas está acostumbrada, significa una complicidad porque siquiera existiría un antídoto para evitar estas marcas en la academia. Cheon gatilla otra reacción, el hecho que muchas chicas empiezan a darse cuenta de sus sentimientos por otras. ¿Acaso existían tantos lirios en esta escuela para esposas? Lo sencillo es siendo un manga de lirios, tiene estas conveniencias, no obstante, es probable que estos sentimientos como mínimo son recurrentes. La propia filósofa Simone menciona que todas las nenas tenían vocación para desear otras nenas. En su historia rumoreaba mucho que tuvo una relación con Sylvie, su hija adoptiva. Es probable que ella sobreestimó su frecuencia, mientras las estadísticas indican que la presencia de chicas lirios sería de casi 5%, sumando la bisexualidad se multiplica varias veces, la mayoría de las veces se queda como una atracción superficial. Ahora, en un escenario ideal donde las jóvenes bonitas, educadas para ser ejemplares, era esperado que surjan muchos enamoramientos, y bastó una noche intensa para que se abriera el jardín de azucenas. Akari, siendo la más inocente con estos temas, será quien se cargará la tarea de descubrir la devoradora. La identidad de la responsable es irrelevante, ser expulsada de esta escuela no es un mal final con todas con quien conquistó, sino que las chicas descubrieron que eso de volverse una esposa trofeo siempre fue para sacarles la felicidad a cambio de un espejismo de seguridad. Y fue necesario una loba para comerles sus ilusiones. Esto lo confirma. Virgen.